Radio Monk. El aire se crea. Como todos los sábados, Alejandra Esquiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Famosos Entre Nosotros. Hola Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Otro sábado más acá en Famosos Entre Nosotros por Radio Monk ahora. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Nano, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, bien. me alegro. Hola a nuestros oyentes queridísimos que nos están siguiendo, nos acompañan de alguna manera a pesar de los cambios de los que ya hablamos. Manteniendo la esencia de Famosos Entre Nosotros. Estas charlas que proponemos los sábados a las 4 de la tarde y hoy con una tarde de lluvia que también da para la charla, para el mate, y de el frío. cafecito también. Está para quedarse en casita escuchando la radio. Exactamente. Bueno, hoy nos acompaña y vamos a charlar con él. Nos acompaña Luis Capomasi. Él nos va a hablar sobre la importancia del cooperativismo. Después vamos a ir detallando los distintos roles y en cuántas funciones se ha desempeñado, siempre teniendo este eje de nuestra charla de hoy. Así que sin demorarme, le voy a dar la bienvenida. Así es que lo voy a saludar. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola gente buena, ¿cómo les va? Bien. Marito, Bien, muchas gracias Alejandro, por venir. También a Victoria, nuestra operadora. Claro. A nuestra Hola, Vicky. diestra. Hola. Muy buena. Y acá estamos. Primero les agradezco. Esta es mi segunda oportunidad de acompañarlos. De la primera no me voy a olvidar nunca porque fue muy emocionante. Muy emocionante. Nunca me pasó, sinceramente, soy emotivo, pero no como ese día, recordando mi viaje a las Islas Malvinas. Aclaramos que fue en 2016, fue principio, 2 de abril del 2016, que cayó justo sábado y entonces lo invitamos a Luis para que nos comente cómo fue su viaje a las Malvinas. Y permitime agradecerte también en nombre de los dos las 2 piedritas del cementerio de Puerto Argentino que nos regalaste y que bueno, la tengo en un cuadrito ahora y que cada vez que las veo me emociono y me acuerdo de vos. Bueno, en verdad era el souvenir, no había recuerdos de Malvinas allá en ese lugar. Pero bueno, esa fue la primera. Y en esta, la verdad que te agradezco, Mario, también Alejandra, porque ya hace muchos años que he participado y cada día con más profundidad en el movimiento cooperativo. Y yo mismo me voy sorprendiendo a medida que voy aprendiendo del cooperativismo, la importancia a nivel mundial que está tomando y en verdad lo más impactante es que el trabajo social del cooperativismo es lo que me acercó a él, ¿no? Uh-huh. Así que acá estamos, dispuestos a comentarles algunas cositas nomás. Muy bien. Buenísimo. Y como hacemos siempre. Sí. ¿No? Ale, ¿cómo empezaste, Luis? Bueno, una pregunta amplia. Yo le decía a Mario hoy, es una pregunta amplia. Yo nací en el Parque de los Patricios. Obviamente soy hincha de Huracán, que dentro de un rato... Nos vemos las caras hoy. Bien, sí señor. Me crié primero en el barrio Matadero, después viví muchos años en Aedo, en la provincia de Buenos Aires, y después recalé en Almagro, cerquita de acá. Tengo bastante ligación con el colegio Don Bosco, cerquita también de la radio. Yo viví en Tierra del Fuego y lo que es Don Bosco en la Patagonia es sumamente importante. Y después recalé en el barrio de Colegiales y ahí pusimos anclas, ¿sí? Y yo siento gran afecto por lo que es la radiofonía. Desde muy pequeño, en casa había una radio Filco, a válvulas, y yo recuerdo escuchar muchas emisoras, onda larga, onda corta. Soy radioaficionado, soy radiotelegrafista también, transmito Morse, o transmitía Morse, no existe más como elemento de comunicación. Y a medida que fui avanzando en mi vida profesional, recalo en el cooperativismo, primero en el hogar obrero, con una muy mala experiencia por cómo terminó aquella cooperativa, que está renaciendo ahora,
de la mano de la cooperativa obrera de Bahía Blanca, porque en verdad el Hogar Obrero fue, como todo movimiento cooperativo al inicio, era para construir viviendas, en principio, ¿no? Construían viviendas y después sí tenían sus almacenes propios y esas cosas, pero los primeros movimientos cooperativos, por lo menos en Argentina, tenían que ver con la construcción de viviendas. Bueno, volviendo. Y un día, a través de la casa de estudios donde con Mario compartimos muchas horas, muchos años, que era la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, nos abren la cuenta para pagar nuestro ingreso en el Banco Credicop. Así es. Del cual conocía desde antes por otras cosas. Uno de mis hijos teníamos cuenta ahí, bueno, pero nunca desde lo profundo del cooperativismo, que era una de las funciones del banco, sino desde el punto de vista bancario. Bueno, se ve que le caí simpático a alguna persona y me dijo, che, ¿por qué no participás en el banco? Digo, mirá, yo trabajo, no soy bancario. No, pero el banco se maneja diferente. Bueno, después les cuento cómo se maneja el banco y cómo me va llevando al cooperativismo. Pero también hay un aspecto social de la pregunta personal, esta es cómo comienzo. Yo venía pensando, mientras que venía para aquí, ¿por qué mi acercamiento a lo social? ¿Desde cuándo? Que sin querer confundirlo con lo político, mi educación fue católica, pero siempre mirando a la Iglesia católica como... Para mí hay dos iglesias, ¿no? La del silencio, la que labura, y la otra opulenta que no me representa. Y cuando conocí la obra de Don Bosco y me empecé a ahondar en lo social de la iglesia, tomé lo de la justicia social. Porque, sin duda, el ejercicio de justicia social viene en parte de la iglesia. Y el cooperativismo, lejos de la religión, no tiene religión, no hay religiones en el cooperativismo, también trabaja sobre la igualdad. Yo acá me había notado, el cooperativismo tiene como, digamos, unas reglas que son muy, muy rígidas en el sentido de cómo se maneja el cooperativismo, con qué pautas. Y el cooperativismo es abierto. A nadie obliga, no hay un carnet de que te asocies y pagas una cuota social. En verdad, vos te acercás a una cooperativa y participás de ella a través de la actividad que te corresponda y vas viendo que no hay ganancias, sino que hay excedentes, y los excedentes que se logran son repartidos ecuánimamente entre sus asociados, y uno empieza a ver eso desde el punto de vista de la equidad, ¿no? Y después, ya ahondando en profundidad de lo que ocurre hoy en el mundo, el otro día en una conferencia un dirigente cooperativista muy importante de Argentina nos decía que si hablaba de 3.000 ricos, ¿no? Y nos comentaba en términos cuantitativos, si esos 3.000 ricos donaran el 65% de las ganancias del último año, solucionaban el problema del hambre de 4.000 millones de personas. Impresionante ya ese cálculo. Pero, y es un dato, ¿eh? Claro. No era que me estaba queriendo convencer a nadie. Claro. Era un dato estadístico. Y después uno empieza a ahondar también en de dónde proviene el cooperativismo. En verdad, el cooperativismo arranca en Europa, en el siglo XVIII, y arranca justamente por esto de la función social y de la equidad, de evitar las diferencias sociales. No hay que confundirse, no estamos andando de política ni de un partido a otro partido, estamos diciendo de la equidad social. Yo me acuerdo que acá se discutió mucho en el año 2019 fue, cuando dos diputados promovieron el impuesto a la riqueza y aportaron solamente 10.000 personas, y con el dinero recaudado de ese impuesto, ¿sí?, se pudieron solucionar un montón de problemas de orden de salud, de alimentación, con lo cual era importante. Bueno, todas estas cosas que les cuento
me metieron adentro de la pileta del cooperativismo. Claro, Wow. que, bueno, por lo que decís, me atrevo a decir, en principio es un acto voluntario porque es libre, digamos, uno puede acercarse, ¿no?, a cualquier actividad que tenga que ver con el cooperativismo y con este sentido de equidad, con este objetivo, que después podemos ponernos de acuerdo en qué consiste esa equidad o esa justicia, ¿no? Y tenemos que ir al primer corte. ¿Ya? Ya tenemos que ir al Pero primer corte. tan pronto. Pero claro. Lo que pasa es que Luis habla y es entretenido como habla, como buen docente que Claro, es, como claro. el buen docente que es. Gracias, Estamos con Luis Capomazzi, que es un FEN de hace muchos años y es presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credit Coop, entre otras cosas. Y tenemos que ir al primer corte, no hay pregunta gancho. Este primer corte no hay pregunta gancho, y a pedido del invitado, Luis Eduardo Aute, y de alguna manera. Vamos, Vicky, cuando quieras. De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde. Y nada más. Y nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Nada más y nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidar. Apenas nada más. Hoy es otro sábado de Famosos Entre Nosotros. Seguimos en Famosos Entre Nosotros, estamos con Luis Capomazzi. Bueno, estamos hablando de cooperativismo, ¿sí? No sé si quedó una pregunta gancho o si quedó la continuación del... Bueno, quisiera preguntarte por qué elegiste, porque dice Nano, a pedido del invitado, el tema musical. ¿Querés hacernos alguna referencia? Y es ¿Por un qué? secreto, pero bueno. Bueno. Pero a voces. Lo voy a contar. En verdad, de alguna manera nace... primero es el título de una canción cuyo autor es Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute fue un cantautor hispanoamericano, era filipino en verdad, pero digamos, de la época Serrat, Sabina, era contemporáneo de ellos. Claro. Era además poeta, pintor, bueno, un tipazo. Cuando vine a Argentina, yo trabajaba en una compañía discográfica. Cuando vine a la República Argentina, el primer tema que escuché de él era Una de Dos, y él cambiaba a su mujer de 30 por 2 de 15, o sea, era un atorrante el título de la canción. Pero cuando escuché de alguna manera, me impactó, porque en verdad el sentido del título era quien no tiene un amor en su vida que no se puede olvidar. Y cuando lo veo a él y me cuenta la historia, todas sus canciones las escribía en función a vivencias propias.
Entonces se me explica, y entonces cuando le cuento que yo tenía un programa de radio que se llama De Alguna Manera, bueno, me hizo un montón de separadores, avances, la verdad se portó muy bien. Bueno. Y además de la emoción, cuando uno escucha ese tema, vieron que uno es medio, ya estamos grandes, entonces nos ponemos melancólicos. Claro. Y los recuerdos siempre tienen que ser buenos, ¿no? Y entonces quedó fijado como el norte musical. Y ahí quedó. Por eso Bien. te agradezco, Mario, No, por favor. Por favor. y chicos, por haber puesto ese tema. Bueno, estábamos... no, estábamos... Dale. No, quería decir algo que convertamos en el corte. Hay 7, digamos, son 7 principios cooperativos. Los voy a enunciar porque justamente guarda sentido del por qué Claro. uno está hablando de esto. Claro. Primero, las membresías del cooperativismo son voluntarias abiertas, que es lo que hablábamos recién. Bien. La gestión es democrática por parte de los socios. Y eso es cierto porque los socios de una cooperativa participan. Es más, tienen que participar, si no, no tiene objeto. La participación económica de los socios, o sea, la cooperativa se funda a través de imposiciones económicas, dinero, de los socios, es autónoma e independiente. Dos pilares que son la educación y la formación y educación. Perdón, me repito, ¿no? Educación, formación e información. Bien. Cooperación entre cooperativas, voy a comparar, ahora cuento un ejemplo de esto, y el interés por la comunidad. Esos son postulados. Ujú. Cuando uno entra no es que tiene que jurar por los postulados, pero si no entiende y no participa de esto, Claro. no tiene sirve Y es la esencia, participación. ¿no? Es la esencia de... Y una de las cosas, por ejemplo, yo recién nombré la cooperativa obrera que está en Bahía Blanca. Hay 12.000 cooperativas en Argentina, no una. Acaba ahora de tener un problema muy serio la cooperativa Sancor en Santa Fe. Y hay muchas otras cooperativas en Argentina que están pasando momentos muy difíciles porque obviamente es paralelo y a veces se cruza con la economía que la real no está alejada de la situación de ninguna empresa, no dejan de ser empresas. Mi experiencia en el cooperativismo está mucho más en el cooperativismo bancario, porque en el otro bloque lo vamos a contar. Claro. Pero el fundamento es igual para todas. No hay tutía. Ahí no hay un reglamento para el banco, uno para una cooperativa agraria. Ujú. Ese es el objeto. Y eso se cumple. Y se cumple con creces. Nosotros acabamos de celebrar la 47 Asamblea General Ordinaria de la institución donde yo pertenezco. 6.000 personas en una asamblea. Y no estaban obligados con un látigo a venir. 6.000 personas. Luis, te pregunto, cuando hablaste de estos principios o esta estructura del cooperativismo, hablaste en un momento de los aportes, ¿también se traduce en un aporte económico de cada Sí, socio? y son sería el capital que Claro. se va integrando, que no son acciones, son Ok. es un aporte económico. Bien. ¿Qué pasa con, vamos a suponer, una cooperativa, a mí me tocó atender en mi vida laboral, cooperativas alimentarias, que son como la cooperativa obrera, Bien. por ejemplo. Ujú. La cooperativa obrera tiene más de 120 puntos de venta en Argentina, Ujú. básicamente radicados provincia de Buenos Aires y hacia el sur de la República. Entonces ellos tienen como 15 bocas de expendio muy importantes, casi como un gran supermercado, y tienen 100 y pico que son pequeños almacenes. ¿Cómo era antes un supermercado? ¿Se acuerdan las carnicerías de Coto? Que Sí, eran claro. integradas. Bueno, esos están en un montón de lugares y cumplen una función social muy importante. Cada asociado compra, por ejemplo, quien le vende a esa cooperativa, obviamente le vende en condiciones convenientes para que ellos puedan revender, tener excedentes para seguir creciendo. Ahora explico dónde van los excedentes. Y el asociado percibe un ahorro, un dinero en ahorro, un porcentual de dinero en ahorro, que se lo colocan ahora en una libreta electrónica. Cuando uno hace un ticket en la cooperativa obrera, además de los descuentos que puede haber oferta de los productos, tiene una devolución de X%, que es un crédito para su próxima compra. Bien. Eso es para el, digamos, usuario final. Ujú. Pero los excedentes se vuelcan en hacer crecer a las cooperativas. Por ejemplo, en el caso de esta alimentaria,
poner nuevas bocas, dar más beneficios, dar otros servicios. Muchos dan servicios de primeros auxilios o créditos al consumo de no solo alimentos, sino de electrodomésticos. Claro, se invierte, digamos. Exactamente. No hay la palabra ganancia no es como que no está el balance que corresponde, claro. Pero en verdad eso es una palabra no es ganancia, ¿no? Claro. No se toma como devolución. Claro, hay un objetivo, digamos, concreto, debe ser en cada cooperativa, pero siempre dentro de lo que es el bien común, finalmente, ¿no? Absolutamente. Y esos excedentes no son son proporcionales al esfuerzo que hace cada asociado. Claro. Obviamente. Claro. Porque es justo además que así sea, ¿no? ¿Y en Argentina cómo empieza el movimiento cooperativo? Mira, buena pregunta, ¿eh? No estaba preparada, pero mira, esto, en verdad, yo voy a nombrar a Juan B. Justo, que fue el que históricamente dio el primer paso. En 1905 se crea el Hogar Obrero. Y en verdad, voy a ir un poquito más atrás, porque me adelanté un poquitito. En 1898, el Progreso Agrícola de Pigüé funda la primera cooperativa que se tiene registro oficial. Vamos de vuelta. Progreso Agrícola de Pigüé. Pigüé, ciudad en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Hermoso pueblo. En 1905 aparece el Hogar Obrero, que era la segunda fundada por Juan B. Justo, y Nicolás Repetto, un olvidado. Y quiero contar algo que me pasó en el aula de la facultad. En la fundación. Un día vino un alumno de apellido Repetto, pero viste, Repetto podía haber sido el locutor, el actor. Claro. Me dice, profesor, mire, usted se autotituló el primer día de clase como el único profesor de marketing socialista. Yo lo miré y le dije, sí, tenés razón, sí, debo ser muy poco, porque si yo me pongo a hablar esto en la sede del Partido Socialista, me van a echar. Y si en la empresa hablo del socialismo, me van a echar. Con lo cual, es una idea, es una ideología, le digo, no es un credo. Uno tiene esa ideología en función a lo que es el sistema socialista y yo me adhiero. Pero eso no implica que no pueda hablar de mercado, de precio, de marketing. Claro. Es mi laburo también. Le voy a traer algo en la próxima clase. En la próxima clase se vino con un librito, lástima que no lo traje, escrito, era la historia de Nicolás Repetto, era la autobiografía que había hecho Nicolás Repetto. Olvidado en el mismo socialismo. ¿No? Esas son las cosas. Salvo por la calle. Claro, que está ahí en la Paternal. Pero ¿qué ocurre? Me quiero abstraer de esa parte porque fue un hacedor, un constructor, junto con Juan B. Justo. Y después empiezan a aparecer una serie de cooperativas, básicamente un país agroganadero, imagínense. También se participó mucho en fábricas recuperadas y el mapa actual del cooperativismo en Argentina, para ir terminando el segundo bloque, es la creación, hay un organismo que se llama INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y donde marca que hay más de 20.000 cooperativas en la Argentina. Uno de cada dos argentinos tiene una participación directa o indirecta en el sistema cooperativo, y marcas como Sancor, Playadito, muchas empresas de la Argentina son cooperativas. Yo te lo dejo también planteado para el programa. Digo, esto del cooperativismo puede nacer originariamente la idea para formar una cooperativa y puede ser alguna empresa que sin nacer como cooperativa pueda transformarse en una cooperativa. En general, cuando uno se ve muy mal cuando alguien abre una empresa siendo cooperativa, porque también hay mucha decisión impositiva y algunos aspectos que hacen que pueda ser mirada de una manera no bien. Pero ¿qué pasa con las cooperativas? La cooperativa tiene un sentido. Si no, se hace una cooperativa cuando no puede funcionar de otra manera. Okay. Ese es el punto. Okay. Y en los lugares más necesitados es importante. Porque yo he visto muchos, por ejemplo, restaurantes, ¿no? Que es un rubro que en el momento en que han atravesado
determinadas crisis económicas, se sostiene y se mantiene con la fuerza de, digamos, la gente y de los empleados que han querido continuar la empresa con ese formato. ¿No es correcto. cierto? Nosotros en Chacarita tenemos una fábrica de filtros, Pigboard se llama, que el dueño, como montones de casos, abandonó la empresa, se fue. Arréglense. 13 personas son. Y se han hecho cargo. Y laburan. Claro. Ahora están laburando, por ejemplo, 3 veces por semana. Contra nada. Exactamente. Y se tuvieron que convertir en cooperativos, como bien decís, Alejandra, porque si no se tenían que quedar sin trabajo. Contra nada. Bien, tenemos que ir al segundo corte. Estamos con Luis Capomazzi, que entre otras cosas es presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicop. Y hay una pregunta gancho, Luis, no la contestes ahora. ¿El cooperativismo es una alternativa para no estar en las vías? No la contestes ahora. ¿Lo anunciás vos el tema? Bueno, ya que me cedes este honor, no sé si es el honor, sí, el honor de haber grabado con un gran pianista, Pitu Marquesano, que van a escuchar este tema. Él toca el piano, guitarra, bajo, hace coros y en la percusión Mariano Rizzo. Y bueno, ¿y quién les habla? En la voz. El tema es de Chico Novarro y Marcelo San Juan, El hombre de las vías. A balancear, el hombre de las vías desafía la soledad. Bajo sus zapatos un eterno pedregal, viviendo entre los ratos del que viene y el que se va. De pronto el recuerdo que ha crecido, nuevamente aquel latido, un adiós por la ventana, los brazos extendidos, mañana. Y nunca más guarda entre sus ropas un retrato sin edad. El hombre de las vías desafía la soledad. De pronto el recuerdo que ha crecido, nuevamente aquel latido, un adiós por la ventana, los brazos extendidos, mañana. De pronto el recuerdo que ha crecido, nuevamente aquel latido, un adiós por la ventana, los brazos extendidos, mañana. Los brazos extendidos, mañana, 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 mañana. Seguinos en Instagram, @famososentre-nosotros.
Y seguimos en Famosos Entre Nosotros. Estamos con Luis Capomazzi, que es presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicop, entre otras cosas, y que es de lo que nos va a hablar ahora. Y que nos está hablando durante todo este programa. ¿Qué es ser presidente? No, nos quedaba la pregunta gancho. Ya mirá, ya me la estaba olvidando. Pregunta gancho. ¿El cooperativismo es una alternativa para no estar en las vías, para no caer en las vías? No, yo creo que no. Bien. Creo que no. Y fundamento esto en función a que no es un salvavidas. El cooperativismo es un sistema que tiene un objeto. Y justamente el objeto que requiere es que, por ejemplo, tenga un capital variable, que haya democracia interna, que haya retorno de excedentes. Y la empresa no puede presentar eso. ¿Qué es lo que está pasando con Sancor? Sancor pasó por primero una convocatoria y ahora la quiebra. ¿Pero por qué? Bueno, hay montones de factores. Sancor es, creo que, una de las más grandes cooperativas, por lo menos de Argentina, y no sé si no de Latinoamérica. Y entonces, si no, se hubiese salvado, o sea, no hubiese caído. Claro. No lo ve. Para mí, es personal. Ok. Y la pregunta que te iba a hacer es, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son tus funciones como presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicop? Bueno, como les decía, voy a hacer un pequeño introito antes de llegar a eso. Hay diferentes tipos de cooperativas, ¿sí? Tenemos cooperativas de trabajo, donde ejemplos más comunes son las fábricas recuperadas, que hablábamos hace un rato. Hay cooperativas agropecuarias, por ejemplo, la Asociación de Cooperativas Argentina, que es una de las más grandes, es la más grande como agraria, como cooperativa agraria. La de provisión de servicios, las eléctricas, de teléfono. Hay montones de localidades que tienen cooperativas. Claro. De electricidad y de teléfonos. De teléfonos ahora ya el servicio es un poco más amplio. De consumo, un ejemplo es la cooperativa obrera que estábamos hoy, y las de crédito. Y ahí aparece como ejemplo primario el Banco Credicop, que en verdad, hago un introito para llegar a la presidencia de la comisión. Dale. El Banco Credicop es fruto de, lo dice el presidente del banco, no lo digo yo, de Martínez de Oz. ¿Por qué? Porque en el año 79, por la ley de entidades financieras, prohibieron las cooperativas de crédito. Había que cerrarlas. Entonces se juntaron. Había que cerrarlas si no se hacían bancos. ¿Qué hicieron? Se juntaron, hicieron un banco. Según los datos que hay históricos, cuentan que, bueno, démosle la oportunidad porque estos van a durar con este sistema económico de la década del 76, van a durar 3 minutos, un año. Se funden todas. Hoy el Banco Credicop tiene 276 filiales en la República Argentina, siendo excepción Formosa y Tierra del Fuego, donde no hay filiales. Hay 276 filiales, más de 4.500 compañeros que trabajan en el banco, pero se maneja por el sistema cooperativo. ¿Y qué requiere una cooperativa? Los 7 puntos socios, estos. aparte de los 7 puntos, socios y organizados. ¿Cómo se organizan los socios? En comisión. Esas comisiones tienen secretarías con diferentes funciones. Por ejemplo, yo antes de ayer estuve sentado a las 6 menos cuarto de la tarde en la filial Colegiales, revisando con el gerente de la filial, el tesorero y 2 personas que se dedican a cuentas, analizar el estado de patrimonio de socios que pedían más crédito, Y yo, pero Luis, ¿qué hacías vos ahí si vos sos voluntario, laburás en otro lado y vas a las 6 de la tarde a la Secretaría de Control y Mora del banco? Sí, porque soy el presidente de la comisión y debo estar, moralmente debo estar, porque firmo además una alta o una baja de un socio nuevo. Entonces, ser presidente de una comisión requiere, primero, ante todo, para mí en la vida cualquier actividad, ¿no? La palabra es compromiso. Y yo tenía un amigo que hablaba muy bien inglés y decía
commitment. Pero lo decía con una fuerza que era más fuerza que decir compromiso. Eso, compromiso. Y la otra es ser coherente con lo que pienso, que nadie lo sabe, con lo que digo, que sí se me escucha, y con lo que hago, que se me ve. Entonces, ¿qué ocurre? Si acepto un cargo, pongámosle, de los cuales nunca creí, además. Yo no creo en los cargos, pero creo en las responsabilidades, que es mucho más, me parece más contundente. Porque puedo tener un cargo maravilloso y ser un irresponsable. Tal cual. Entonces, como podemos mirar hoy, asomamos la cabeza por la ventana y vemos un montón de irresponsables que toman decisiones por nosotros. Claro, eso sí, elegidos democráticamente. Perdón, hice un aviso que no tenía que haber hecho. Pero en el fondo, lo que indica es que esas 6 secretarías que tiene, todas, o sea, imagínense, son 276 filiales, 5.700 dirigentes somos. 5.700 dirigentes que nos juntamos cada 15 días en la filial y coparticipamos de las decisiones. Por ejemplo, no voy a dar cifras por lo que se ha reservado y no debo hacerlo, pero excedente del Banco Credicop en el primer trimestre. Bien, nosotros estamos colaborando ahora con la Fundación Maradona, ahí de Chacarita. Estamos ayudando a pagar servicios. Estamos colaborando con un grupo de personas de colegiales que hace reuniones festivas, digamos, festivales, y dona a la provincia de Corrientes, a la capital y a Empedrado, a la ciudad de Empedrado, elementos para los chicos en las escuelas. Le estamos colaborando, le estamos comprando, no damos plata, damos bienes de uso, alimentos, libros, lo que no se quiera. Hemos hecho con la cooperativa del barrio Fraga en Chacarita un libro, una edición de un libro del doctor Maradona con una editorial cooperativa del barrio. O sea, hicimos 2 cosas a la vez, ¿no? Ayudamos a la editorial y ayudamos a la Fundación Maradona, que no es una fundación, es un grupo, son los hijos del doctor Maradona que trabajan en asistir a personas necesitadas. Entonces, tenemos una comisión de educación que junto con el Instituto Movilizador que nos da de movimientos cooperativos nos da elementos de capacitación y con la Fundación del Banco Credicop, donde se dan cursos. Ahora estamos trabajando en el proyecto de inteligencia artificial, que es lo de ahora. Hay una secretaría de actas que la tomo yo porque no hay, es única, son las personas que escribimos el acta. Hay una secretaría de control, como estamos diciendo, y algunas secretarías más que ahora no las tengo en mente ahora. Entonces todas esas funciones se juntan una vez cada 15 días y se toman decisiones. Ahora estamos, por ejemplo, trabajando... de edilicio, esa me olvidaba, la de edilicio. Cuidamos los bienes materiales del banco. Entra agua, o falta algo en un baño, se rompió un inodoro. Alguien lo hace, lo recorre la filial, se hace el informe, se hace el presupuesto, lo autorizan y así hacemos. Claro. Esa es la tarea. Ustedes tienen autonomía, es decir, tienen un reglamento creado por ustedes que deben, por supuesto, respetar. Absoluto. Y bueno, y el tema de las autoridades se van eligiendo democráticamente conforme los principios una vez por año que nombraste. Una vez por año. Ahora en la última asamblea se renovó la mesa directiva. Uh-huh. El presidente es ahora le podemos decir doctor honoris causa Carlos Heller, porque recibió hace poco en la Universidad de Buenos Aires el título de honoris causa. Y bueno, el banco se está renovando tecnológicamente y básicamente el personal, digamos, es mucho más joven ahora. Hay toda una movida también de la gente que se jubila reemplazada por gente muy joven. Claro. Y eso hace que la dinámica del banco tenga hoy una aceptación social diferente, porque antes era como un banco
burocrático, el Banco Credit Corp. Aparte nos confundían la bandera de los 7 colores con la de los gays. Y nos volvíamos locos. LGTB. Claro. Íbamos a una escuela con la bandera cooperativa y en los diarios aparecían que la escuela pública apoyaba, que está mal también decirlo, ¿no? Pero Porque no tiene, además, ¿por qué no apoyarlo? pues claro, pero toda esa cosa horrible. Bien, Educación. educación. Claro. Bien, tenemos que ir al último corte. Ya, mirá, pasó rapidísimo. Estamos con Luis Capomazzi, que entre otras cosas es presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credit Corp. Y hay una pregunta gancho. Como en toda familia, en el cooperativismo también hay peleas, ¿no? Te iba a decir se agarran de los pelos, pero hay peleas. No la contestes ahora, vamos al último tema. Y como no podía ser de otra forma, Agnes Obel y Familiar One. Vamos, Vicky, cuando quieras. Can you walk on the water if I, you and I? Cause your blood running goes at the familiar to love. Can you walk on the water if I, you and I? Or keep your eyes on the road and live there familiar with you and I? Close we get to go to life. I suppose that the others can't see. It's a danger of a shade of us you to keep. And when the dark we are, wanna be the death of me. It's a danger of I suppose that the others can't see. Took a walk to the summit at night, you and I. To bring home in the old crib with the familiar, you and I. And the door was opening wide, do or die. And their mouths grew familiar, who we are. I suppose that the others can't see. It's a danger every shade of us you to keep. And when the dark we are, wanna be the death of me. It's a danger, 'cause I suppose that the others can't see. Famosos entre nosotros en Radio Monk.
seguimos con Luis Capomazzi. Estamos hablando de cooperativismo. Quedó una pregunta gancho. Sí, quedó una pregunta gancho. Como en toda familia, porque son una familia, se consideran Sí, una familia es una entre familia. ustedes. Hay peleas, ¿no? Se agarran a las trompadas y esas cosas. Yo le voy a poner en otros términos. Dale. Le voy a poner en términos diferenciales. Pero mira, nosotros tenemos la revista Acción, que hace apenas unos días cumplió 60 años. Wow. Y defino la respuesta de nuestras diferencias. Dale. Bregamos por la solidaridad. Sí. O sea, si no sos solidario me voy a enojar con vos. Por la autogestión. Lo mismo. Ujú. Y la participación democrática, que es la más difícil. Pero además, bregamos por la justicia social. Bregamos por la inclusión. Bregamos por el desarrollo nacional. De vuelta esta última. Desarrollo nacional. Ujú. Cuestionamos las privatizaciones. Cuestionamos la apertura económica indiscriminada. Por el punto anterior. Claro. Cuestionamos la desregulación financiera. Yo sé que nunca voy a poder ser periodista de la Casa de Gobierno, seguro. O sea, somos heterodoxos en economía. ¿Mm? Y criticamos, sí, el libre mercado sin regulación. ¿Sí? Entonces, imagínate, como familia, no internamente, por eso lo dije al principio, el que no se adecua a los 7 valores, Ujú. está fuera de esto. Ahora, obviamente mantenerse en un mundo actual con un sistema cooperativo, no digo contra el capitalismo, digo, y el capitalismo es complejo, porque chocamos en un montón de aspectos. Ahora, ¿saben cuál es el país del mundo que tiene mayor cantidad de cooperativas y cooperativistas? Estados Unidos. Estados Unidos. Ujú. Y digamos que parece, claro, lo que pasa es que Parece una contradicción. Claro, no lo es porque también Claro. hace Hace a la también, mejora del país. ninguna duda. Además hay principios que son universales y pueden ser Totalmente. comunes más allá de ideologías y de religiones. Totalmente. Esto lo planteaste al Exactamente, principio, por ¿no? eso decía, no es una religión, Claro, no es una secta. claro. Hay diferencias, sí, tenemos diferencias, por supuesto. Sí, claro. Internamente también se discuten. Claro. Un día alguien en una reunión me decía, por ejemplo, el plan de gestión, ya Sí. abreviamos, que quería hacer otro comentario más. Claro. El plan de gestión que tiene una empresa cooperativa se tiene que cumplir, no se discute. Entonces yo, que vengo de afuera, digo, no, perdón, el plan de gestión es para cumplirlo, pero se tiene que discutir internamente, porque si no es realizable, es imposible Claro. que la gente que tiene que llegar a ese plan, lo cumpla. Bueno, me miraron raro, pero también en esa disidencia se entiende que es la parte democrática de la participación. Y además vos hablabas desde tu conocimiento de marketing. No, y claro, porque yo laburo en una empresa, viene el dueño y me dice, che, Luis, hay que vender esto. Claro, ¿A cuánto? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿En qué tiempo? claro, ¿Cómo claro. voy a discutirlo? Continuamos con lo que estamos hablando en el corte, porque siempre hay charlas muy interesantes. Sí, sigue. Así te cedemos este ratito final para que nos... Breve, mira, yo quería, digamos, señalar personas de cooperativismo en Argentina, pero Claro. primero quiero nombrar a Florial Gorini, que fue un estamento en el cooperativismo en el Banco Credit Coop, un constructor, ¿sí? Como muchos más dirigentes, muchísimos más. Y después de la historia, voy a empezar por las mujeres, Ivana Salazar, de Mujeres Cooperativas allá por Ushuaia, Silvana Díaz, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Loana Berkins, de la Comunidad Trans y de Travestis, Graciela Fernández, de las Cooperativas de las Américas, hombres antiguos, Juan B. Justo, socialista el hombre, Adolfo Bailán, de la Sociedad Cooperativa de Producción y Consumo de Buenos Aires, Emilio Bottini, dirigente y académico, y último, David Atuel, de la Sociedad de Cooperativas de Almacenes. Hay miles de dirigentes,
Y Luis que Capomazzi. trabajan. Bueno, es un colaborador y además un gusto de Bueno. participar en el movimiento cooperativo. Me imagino. Y además, bueno, nos quedó muy corto el programa y La verdad. creo que sabíamos que nos iba a quedar corto porque hay tantas cosas, tantos temas que han quedado. Bueno, vamos a despedirlo y agradecerle a Luis la presencia en la charla, Luis. Y será hasta la próxima, ¿eh? Con un aplauso, como siempre, a todos nuestros famosos. Le decimos gracias, Luis Capomazzi, por esta charla. A ustedes, Alejandra, Mario, gracias. Muchísimas gracias, Luis. Le agradecemos también a nuestra operadora, Vicky Caruso, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube, a Florencia Torres Barti y su Galería de Arte, a Cristian Carbone y librodearte.com.ar y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Bien, nos reencontramos el próximo sábado a las 4 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Monk. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao. Chao.